Iniciamos nuestra clase número 25 de este curso de Excel nivel básico, César Chacón, su relator. Vamos de inmediato con nuestros movimientos rápidos de teclado. Vamos a retomar, en este caso, los tipos de cursores de Excel, los tipos de errores y algunos tipos de formatos. Todas, en este caso, condiciones teóricas y de inmediato, características prácticas. Vamos a iniciar anotaciones en color rojo dentro de la hoja y vamos a tener la identificación de la ficha Shift en el teclado. Por lo tanto, Shift en el teclado y cualquiera de las direccionales permite seleccionar de forma individual. Es decir, si nosotros aplicamos esto en una columna, selecciono la columna F, en este caso, voy a desplazarme un poco hacia abajo y voy a borrar esa anotación y presiono Shift una vez a la derecha, una vez a la derecha. De a una vamos incorporando columnas en la selección, ocupando la ficha Shift en el teclado. Bien, si voy a la izquierda, deseleccionaría hasta llegar justamente a la columna inicial. Si pasamos a la izquierda, iniciamos otro proceso de selección en una dirección totalmente opuesta. Vamos a la derecha, seleccionamos de nuevo hasta llegar a la columna inicial. Si elegimos una fila y vamos arriba, incrementamos la selección fila a fila. Si vamos hacia abajo solo con Shift, incrementamos la selección en esa dirección. Si seleccionamos una celda y vamos arriba, incrementamos la selección. Y si en este instante voy a la derecha, incrementaríamos en rangos. Y voy abajo, deseleccionamos, incrementando en la otra dirección. Si voy a la izquierda, deseleccionamos. Y si continúo, iniciamos el proceso de incremento en la dirección opuesta. Por lo tanto, Shift nos genera la interacción de selección simple, agregando celdas, agregando filas, agregando columnas. Esa sería la configuración de tipo Shift. Y por supuesto, ocupando una direccional de teclado en la dirección de interacción. No solo Shift o Shift no trabaja solo. Vamos a necesitar una direccional de teclado. El siguiente parámetro es el parámetro Control. Si seleccionamos Control, como bien lo hemos hecho en una cantidad de oportunidades, y una direccional, se genera un movimiento rápido. Es decir, viajamos hasta la siguiente sección con información o datos. Ejercicio práctico inmediatamente. Vamos a tomar, en ese caso, una hoja de movimientos que tengo preparada para ustedes. Tocamos el primer registro en D1 y presiono Control a la derecha y viajaría automáticamente hasta M1. El valor dentro es 10. Si selecciono desde ese punto Control hacia abajo, viajaría a la siguiente celda con información, que en este caso sería M25. Si voy a la izquierda, viajaría a D25. Si voy arriba, D1. A la derecha, abajo, a la izquierda, arriba. Si desde D1 voy a la izquierda, con Control siempre, viajaría hasta A1, porque es la siguiente celda que contiene información. Si desde A1 presiono Control hacia abajo, viajaría hasta A25. Si presiono Control a la derecha, viajaría hasta D25, Control a la derecha, M25, Control a la derecha, P25. Siempre los lapsos o saltos entre medio van a ser los que continuamente contienen información y cuando encuentra espacios en blanco, la siguiente celda que efectivamente tenga información dentro. Si desde P25 presiono a la derecha, viajaría hasta la última columna de la hoja. Por lo tanto, si desde esta posición voy control hacia abajo, viajaría hasta la última fila de la hoja. Si quiero regresar hasta A1 con control, voy a la izquierda una vez para viajar a la primera columna o columna A, control una vez para viajar a A25 y control una nueva para encuadrar en A1. Esos movimientos rápidos serían ocupando control. Ya vimos entonces control, independiente, shift
independiente. Vamos al teclado de nuevo y seleccionemos en paralelo, en este caso, vamos con la selección Shift, Control, es decir, Control Shift en paralelo más o de forma simultánea cualquiera de las direccionales. Borramos y de inmediato viajamos a la hoja de movimientos. Tocamos A1 y presiono Control Shift una vez hacia abajo y seleccionaría toda la columna. Control Shift una vez hacia abajo. Si presiono desde ese punto Control Shift a la derecha, seleccionaría hasta que encuentre la siguiente celda con información en D1. De nuevo, Control Shift a la derecha, seleccionaría hasta el rango de selección o llenado de datos M1, M25. Si presiono nuevamente Control Shift a la derecha, incorporaría hasta el rango de P1, P25. Control Shift va agregando información y Control permite los saltos, Shift la selección. Ocupándolo simultáneamente sería una selección automática de forma o en simultáneo. Si presiono solo Shift en este punto y voy a la izquierda, voy a deseleccionar de a uno en una las columnas. Y si voy arriba, voy a deseleccionar de a una en una las filas, como ya vimos en el ejemplo anterior. Si selecciono D1 y presiono Control Shift hacia abajo, va a seleccionar hasta que encuentra la siguiente celda con información. En D25, Control Shift a la derecha, seleccionaría el rango interno. Si elegimos un ejemplo de vértices 1, en este caso 10, 1, 10, con el número de celdas entre medio, tocamos esa selección nueva o ese rango nuevo que estamos creando, Control Shift a la derecha, selecciona toda la fila hasta que encuentra el siguiente o la siguiente celda con información. Control Shift hacia abajo, seleccionaría el cuadro por los 4 vértices que acabamos de crear. En el interior podemos elegir uno nuevo, 1, 4 por el número de celdas involucradas. Desde esta posición, Control Shift hacia abajo, Control Shift a la derecha. Si nosotros tenemos los 4 vértices de una base de datos con información, Control Shift se va a encargar de hacer la selección. Si voy al centro, acá en una celda, si presiono Control E, seleccionaría toda la hoja, porque en este caso el rango de información no está claro y por lo tanto Excel va a seleccionar todos los datos. En este caso va a ser una selección masiva de información, que no siempre está correcta. La tabla tiene que estar absolutamente bien estructurada para que Control E trabaje correctamente. Una garantía de selección rápida es ocupar Control Shift, porque vamos seleccionando por dimensión. A la derecha, abajo, 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 de a uno en uno. Control E, por su parte, seleccionaría todos los datos que se encuentren de forma masiva. En este caso está seleccionando por completo la hoja, lo cual no es lo que queremos. Esas son las diferencias más notables de ocupar Control Shift, de ocupar Control, de ocupar Shift. Si en algún minuto queremos generar un total en una posición, como esta de acá, y necesitamos la barra de funciones igual SU, elegimos suma, hay una ficha de teclado que nos permite autocompletar las funciones. Esa ficha de teclado no es otra que tabulador. Por lo tanto, cuando presionamos tabulador, esa ficha nos permite autorrellenar dentro de la barra de fórmulas. Si seleccionamos en paralelo las fichas direccionales de arriba y abajo para seleccionar correctamente la función que queremos ocupar, y al identificar, resaltar esa función, a continuación de ello presionamos tabulador, la función se rellenaría en la barra de fórmulas correctamente. Ese al menos es el procedimiento que yo ocupo cuando selecciono funciones. Participantes pueden, en este caso, generar un procedimiento distinto con el mouse, seleccionando la función y presionando simplemente doble clic. Lo que no se recomienda en ninguna instancia es escribir por completo la función en la barra de fórmulas.
porque entonces en ese sentido vamos a iniciar con nuestro apartado de errores. Sin embargo, vamos a retomar el tema de los cursores dentro de Excel. Un cursor dentro de Excel no es otra cosa, en este caso, que cuáles son los tipos de formas que puede llegar a tener el cursor de Excel dentro de la hoja. Fíjense que cuando nos desplazamos en la sección superior de herramientas, se ubica una flecha de color blanco. Esa flecha se usa en la primera selección. Dice selecciona los menús y herramientas. Efectivamente, cuando estamos en esta posición, una flecha de color blanco se visualiza en pantalla. Solamente es, en este caso, usada para herramientas y menús. Es decir, fichas de herramientas y grupos de herramientas en sí. La segunda es la cruz blanca que selecciona celdas. Es decir, cuando nos encontramos en un libro, ese es el cursor que vemos, esa cruz blanca, y permite solamente seleccionar. Si nosotros queremos seleccionar un determinado registro, basta con ir al centro en esa celda. Y de a contar del centro presionamos clic e iniciamos el proceso de selección. Debemos tener cuidado de no tocar, por ejemplo, el vértice, que significa ese vértice realizar listas, series de datos sin tener que escribirlas, es decir, copiar información en una dirección y luego en otra. Eso sería rellenar. Realiza listas o series de datos o copias de información. Y siempre tenemos nuestra vista o ficha inteligente para rellenar sin formato, por ejemplo. Entonces tenemos este que es el icono de autorrelleno y solo se ocupa para copiar o generar listas. Veamos la selección de columna. Nosotros tenemos dentro de la hoja de cálculo nuestra identificación o encabezado de columnas. Cuando seleccionamos cualquier columna, vamos a elegir una, en este caso al azar, la columna K, y vamos a identificar este cursor, que es una flecha de color negro dirigida hacia abajo. En esa posición del encabezado de columnas, exclusivamente es cuando podemos ver ese cursor vigente, activo en pantalla. Solamente se usa para seleccionar por completo columnas, por completo, todas las filas de una columna, es decir, 1.048.576 filas al momento de tocar en el encabezado de columnas una columna. Veamos el siguiente, en este caso, cursor, selección de fila, que es la flecha de color negro que se dirige a la derecha. Ya la hemos visto innumerables veces y en este caso se ubica en el apartado de filas. Al minuto que nuestro cursor se encuentra dentro de esa área y seleccionamos una fila o filas por completo, elijo una como ejemplo, la fila 7, y ubico el cursor en esa sección, inmediatamente visualizo una flechita de color negro que se dirige a la derecha y permite seleccionar por completo todas las columnas de una determinada fila. 16.384 columnas en total. Y a partir de ese punto podemos seleccionar hacia arriba de la posición o hacia abajo una cantidad de filas. Recordemos que la cantidad de filas seleccionadas las podemos insertar como nuevas. Si seleccionamos 4, son 4 las que se van a incorporar. Para garantizar esto, 1, 2, 3, 4, fíjense, seleccionamos 7, esas 4 filas, botón derecho, insertar y se acaban de incorporar 4 filas nuevas a contar de esa posición. Si son 10, la selección, son 10 las que se incorporarían. Si son 100, son 100 las que se incorporarían. En un minuto hicimos la incorporación de 50.000 filas. Por lo tanto, garantizo que este procedimiento está muy claro. Borro anotaciones, borro estos datos y continúo con el de modificación. En este caso, la modificación de ancho de una columna. Cuando tenemos en el apartado de columnas, vamos de inmediato a resaltar la sección de encabezado de columna y nos ubicamos entre medio de cualquier división, en este caso la división JK, que se encuentra en esa sección, y posicionamos el cursor del mouse, vemos este icono que significa modificación manual de ancho de columna. Al tocar, ir a la derecha o ir a la izquierda o contar de esta posición, modificamos el tamaño de la columna. También podemos presionar botón derecho
y generar un ancho de columna de forma manual. Y como vimos en la ficha inicio, dentro del apartado, en este caso formato, podemos tanto ajustar el ancho de columna como generar un autoajuste o un ancho predeterminado. Siguiente sería la modificación del alto de una fila. La modificación del alto de una fila se genera con este cursor arriba y abajo, y dentro, en este caso, o para poder visualizar ese cursor, tendríamos que ir a la sección de encabezado de fila. El encabezado de fila lo que realiza es que al seleccionar entre medio de dos números de fila, voy a elegir en este caso la división 9-10, solo como ejemplo, y ubico el cursor en esta posición o en la sección encabezados de filas, y en esa justa división entre medio de los números 9 y 10 de los apartados de fila, genera ese icono, una flechita hacia arriba, hacia abajo, que permite alterar manualmente la configuración de alto, achicando en este caso, y fíjense que podemos comprimir todas las filas hacia arriba o incrementar el tamaño hacia abajo. Si comprimimos, es igual a ocultar las filas desde esa posición hacia arriba. ¿Ya? Es importante entender que cuando se agota el tamaño de una fila, inicia a agotar el de la siguiente y la siguiente hasta llegar a la fila superior. Si tenemos la selección de la fila número 1000 y vamos hacia arriba, comprimiríamos todas las filas. Es el caso de seleccionar todas y generar, ocultar. Recordemos que si seleccionamos, en este caso, el apartado y mostrar, podemos volver a visualizar las filas sin problema. Pero a contar de la dimensión de, en este caso, alto, podemos ocultar una fila de igual forma. Vamos con el apartado de mueve el contenido de una celda, que significa un cursor de 4 puntas con una flecha de color blanco al centro, justo la que tenemos en pantalla. Quiere decir que si es una imagen la que se encuentra en pantalla, la podríamos mover. Y si es un rango de celdas, las cuales están seleccionadas, las podríamos desplazar dentro de la hoja. Si tenemos dentro información, esta información al ir al borde superior, derecho, inferior, izquierdo, no estoy hablando del vértice, estoy hablando del perímetro, sin considerar el vértice inferior derecho. Desplazaría los datos y los reubicaría, reposicionaría, desplazaría a una ubicación de destino. Esa herramienta de desplazamiento-movimiento la podemos obtener a contar de ese cursor, de 4 puntas con la flechita blanca que apunta justo al centro. Vamos a borrar este rango. Mueve las barras de herramientas. Si nosotros seleccionamos una barra de herramientas, en este caso, por ejemplo, tocamos el apartado de hojas, nosotros podemos, en este caso, mover las barras de herramientas ocupando el cursor de movimiento. Por lo tanto, si nosotros queremos ocupar cualquiera de los iconos que se encuentran dentro de Excel, para ello tenemos que simplemente ir a los apartados correspondientes y a partir de esa posición poder tener cualquier interacción con el libro de Excel. Vamos a continuar con los errores de Excel. Los errores típicos que tenemos dentro de Excel, vamos a garantizar que entendemos y que cuando se generen somos capaces, en este caso, de identificarlos y poder corregirlos de forma mucho más rápida. Por ejemplo, en este caso, siempre tenemos que tener cuidado con la forma de escribir dentro de Excel. Tenemos la posibilidad de crear un minusc, que es una fórmula que cambia el contenido de una celda a minúscula. Si seleccionamos ambas celdas, tenemos una posición en la cual permite corregir ortografía. Voy a tocar de nuevo el apartado. Aquí tendríamos la función ejemplo. Voy a tocar control C y posteriormente pegar valores para evitar el uso de la función. De nuevo, revisar ortografía y en ese punto puedo corregir la ortografía sin problema. Nos va a reconocer ejemplos como un error y podemos cambiarlo.
Si quiero continuar revisando la hoja, en este caso voy a indicar que no. Mayúscula es, en este caso, una característica que evita que Excel pueda corregir algunos errores ortográficos, y aún más cuando dentro tiene o contiene una función. Tendríamos que ocupar de nuevo una función mayúscula para cambiar el texto, seleccionar y luego copiar, y en la celda de origen pegar esto como valores. La corrección queda hecha. Es mucho más difícil corregir errores de tipo ortográfico en Excel que lo que se hace en otros programas, especialmente si tenemos la selección de mayúscula dentro de las celdas. Excel no tendría acceso a ese tipo de corrección a menos que lo autoricemos. Lo vamos a ver en el apartado de opciones y configuración avanzada del nivel intermedio de Excel. Los primeros errores son los de no disponibilidad, NaND. Significa una fórmula que cuando se aplica no encuentra un determinado resultado. Como ejemplo, simplemente estamos introduciendo la función buscarv, que no encuentra un determinado valor en un rango, por lo tanto, el resultado es no se encuentra disponible. No disponible, ND. En algunas interfaz, NA, no accesible. No disponible, no accesible significa no se encuentra el valor buscado, y esa es la razón del error. Vamos con nuestro siguiente error de valor. Queremos ocupar la función producto y multiplicar en este caso un texto y un número. Por lo tanto, el valor es inválido. No podemos multiplicar un número por un texto. Los argumentos de la función están erróneos. Quiere decir que no estamos incorporando el tipo de dato correcto dentro de la función. Y ese error es valor. El error ref tiene y hace referencia cuando tenemos una función que genera una suma de dos celdas. Originalmente muestra el resultado sin problema. Si tenemos valores o datos, simplemente como ejemplo, la función se calcula correctamente. Al minuto que seleccionamos una de las filas dentro de su rango y presionamos eliminar, desplazo hacia la izquierda, inmediatamente crea el error de tipo ref. Voy a borrar el contenido de esta celda, y ese error de tipo ref quiere decir que uno de los argumentos, en este caso celdas a las cuales hacía referencia, fue eliminada por el usuario. Por lo tanto, la fórmula no lo encuentra. Es decir, la referencia que tenía disponible en los argumentos no existe, no la encuentra. Eliminados o eliminamos referencia, que es una parte de una fórmula. No hay referencia disponible. Es el error de tipo ref. Nombre nos habla justamente de una fórmula que se escribe incorrectamente. Nosotros en este caso escribimos sum, y la función correcta sería suma. Al momento que elijo suma correctamente y presiono enter, el resultado se muestra. Sin embargo, si elijo escribir una función de forma incorrecta, nos genera el apartado o error de tipo nombre. Nombre significa no puedo encontrar el nombre o error de tipeo en la fórmula. Cuando veamos ese error nombre, inmediatamente verifiquemos cómo escribimos la fórmula. Simplemente, de tipo ref, eliminamos información de origen o celdas a las cuales hacíamos referencias, ya no existen. De tipo valor, los argumentos no se pueden calcular porque los formatos son distintos, por lo tanto, hay un error de valor inválido o argumentos de error en la función. NA, no accesible, ND, no disponible, mismo error, que significa no encuentra un determinado, en este caso, valor disponible o buscado dentro de la función. Especialmente estos errores ND se ocupan con funciones de búsqueda y referencia. Vamos con el error de tipo división por cero. Significa cuando un resultado que debería calcularse de forma numérica, estamos teniendo un denominador cero. En el caso denominador cero se genera una división por cero. El resultado sería una indeterminación, valor infinito, y por lo tanto dividir por cero es un error en Excel. El error de tipo gato en todas las celdas, ya lo hemos visto, significa que el tamaño de la información que se encuentra dentro de la celda es mucho mayor a lo que está disponible visualmente.
Si generamos doble clic, ahí podríamos ver el tamaño de los argumentos. No es un error oficialmente, es una configuración errónea del tamaño de la columna. Si achicamos la columna a tope, quiere decir que el valor interior de la celda no se puede simplemente mostrar. Valor nulo significa una mala identificación de tipo de rango en Excel. Queremos sumar un rango y sin embargo no escribimos dos puntos entre medio, hay un espacio en blanco. Excel no puede identificar el rango para poder generar la suma y por lo tanto, al no poder determinar el rango, genera un tipo de error nulo. Nulo significa no pude acceder a ningún argumento para calcular la función. Vamos con el último tipo de error en Excel, el tipo de error num, que significa un tipo de error el cual los valores numéricos son inválidos. El número de identificación o el argumento de la función no corresponde al procedimiento de aplicación de la función. Por ejemplo, raíz negativa, valor numérico de una raíz negativa no se puede obtener. Sería la parte imaginaria en el caso que sepamos álgebra y por lo tanto no se puede generar un resultado de una raíz negativa y eso genera un error de tipo numérico. Estos que están acá son los errores más frecuentes, al igual que errores de ortografía, los cuales para corregirlos tenemos que probablemente en algunos casos hacer algunas configuraciones adicionales. Pasamos a nuestro cuarto apartado de teoría práctica porque vamos de inmediato desarrollando todo esto, el formato de los tipos de datos en Excel. Tenemos formatos de tipo de datos fechas, las cuales se identifican con una M el mes, con una D el día y con una A o una Y el año. Esto va a depender del idioma que tengamos instalado. Deben verificar esto cada vez que ocupen un nuevo computador, notebook o sistema operativo. Tienen que verificar en qué idioma se está configurando su sistema, en este caso de Microsoft 365, o la versión que tengan instalada 2013, 16, 19, 21 de Excel. Si nosotros elegimos una celda, y esa celda elegimos, en este caso el 15-11 del 23, podemos configurar la fecha, en este caso elegir más formatos de número. Y dentro de esta posición tenemos personalizada. Y fíjense que se crea a través de 2D, 2M y 4I. En este caso tengo una configuración en inglés, Day, Month, Year. Si elijo una sola M, mostraría el número. En este caso, el número ¿de quién? Del mes, el 11. Si esa fecha fuese enero, 01, mostraría un 1, porque fuese el mes de la fecha, que en este caso sería enero. Sin embargo, dentro de la fórmula, es decir, dentro de la barra de fórmula, el registro que efectivamente se encuentra escrito en la celda es de tipo fecha, solo que el formato extrae el parámetro que nosotros queremos visualizar. Si escribo 2Ms, va a mostrar 01, porque va a mostrar al menos 2 dígitos del mes. Si la fecha, por supuesto, es un 11, tendríamos un 11, porque tiene 2 dígitos en sí. Octubre, noviembre, diciembre, no tendría que rellenar Excel un 0 a la izquierda, porque nuestro formato, tal y como lo estamos indicando, tiene al menos 2 dígitos. Y los casos que son del 1 al 9, que solo tienen un dígito, Excel lo va a rellenar, dada nuestra instrucción, con un 0 a la izquierda. El mismo caso ocurriría con la D, que es de Day. El día 15 mostraría 15. Si el día es 5, en este caso, mostraría un 5, día 5 de esa fecha. Si vamos a las configuraciones personalizadas en más formatos y elegimos una nueva D, mostraría al menos 2 dígitos del día. Por lo tanto, del 1 al 9 va a rellenar a la izquierda con un 0. Seguimos con el parámetro año. Si elijo 2i, mostraría el 23. Ustedes tienen que garantizar si son 2i o si necesitan o requieren el parámetro a en español de año. 2a en ese caso sí se encuentra en español, 2y sí se encuentra en inglés. Tocamos el parámetro de formato y agregamos 4i y mostraría el 2023 por completo. En ningún minuto estamos modificando la fecha, solo el formato de visualización.
Este formato de visualización de fecha personalizada la tenemos siempre accesible. Dentro tenemos, por ejemplo, algunos parámetros adicionales. Esos parámetros adicionales de configuraciones de fecha cuentan un ejemplo con la posición que se encuentra por acá o por acá y que generalmente lo que hace es mostrar nuestra fecha de diferentes formas. Un ejemplo acá, si tenemos la posibilidad de tocar una celda en blanco, no vamos a ver la vista previa. Tengo que hacer clic en la celda, en este caso que contiene los datos, como siempre. Si tocamos una fecha, esto sería fecha larga. Y sería el nombre del día, coma, el número del día, el mes en texto y el año. Esto es una configuración de texto. Aquí tenemos esta configuración para que podamos verla sin problema. Si aceptamos, vemos el parámetro de fecha larga seleccionado, que también está disponible como fecha larga dentro de los formatos rápidos de Excel. Existen otros parámetros numéricos, como por ejemplo, si tocamos acá y elegimos número y elegimos personalizado. Para ello voy a ocupar una celda que contenga justamente números, el número 10, simplemente. Y ese número 10 lo voy a configurar como efectivamente un número. De lo contrario, mostraría una fecha. Número, y vamos a la opción más formatos personalizados. Si elijo 0,00 va a mostrar dos decimales. Si dentro elegimos 0, en ese caso, en personalizado, siempre en personalizado, y elijo dos ceros adicionales, agregaría 4 decimales. Entendemos que el control de decimales lo tenemos seleccionado a contar de estos aquí para incrementar o aumentar y aquí para decrementar o disminuir. Vamos de nuevo al formato. Si el número es más grande, es decir, voy a elegir 1.000.000, tiene 1.000.000 con un 0. Toco más formatos, luego personalizado. Y dentro de la opción número, podemos elegir algunos que están prediseñados, como por ejemplo este, que muestra gato, punto, gato, gato, 0, que significa que no le va a importar los números que se encuentran a la izquierda. Al menos va a mostrar un número entero, sin decimales, porque no tiene coma. Y el punto de la parte de gatos dice que va a agregar una separación de 1000, de millar, de miles de millones con un punto. ¿Cómo se muestra o evidencia en el cuadro muestra? A presionar aceptar, cambia de inmediato la configuración. A esta configuración también se le llama estilo millares. Tocamos y vamos a formatos. El parámetro número personalizado de esta selección, que sería el parámetro millares, podemos incorporar números decimales, agregando coma 00 y a contar de la coma el número de decimales que queremos visualizar. Un ejemplo, 2. Entonces tenemos la posibilidad de visualizar y generar, en este caso, análisis de tipos de datos de tipo fecha y de tipo número sin ningún problema. Ocupando gatos, ocupando coma, ocupando 0 para generar al menos un dígito. Luego vamos a ir viendo otros parámetros, por ejemplo, los de horas y minutos. Tenemos planillas para analizar, análisis o, en este caso, variables e información de tipo tiempo. Y analizamos también, como ya lo vimos, los parámetros de tipo mes, año, día. Para finalizar el tema de los meses y los días, tenemos un apartado de configuración de 3 y 4M y también de 3 y 4D, que significa, voy a elegir una celda y voy a elegir la fecha, 15/11/2023. Selecciono y cambio el parámetro a fecha. Luego, a contar del parámetro más formatos de número, elegimos personalizado. Dentro del tipo de fórmula voy a elegir 1, 2 y 3 M's. Inmediatamente vamos a visualizar la abreviación del mes. Si elijo de nuevo parámetros y agrego una cuarta M, mostraría el nombre del mes por completo en texto. Un parámetro adicional de configuración de este apartado de formatos es elegir 3D. Y elijo aceptar.
y abreviaría el día de esa fecha, que sería un miércoles, MIE. ¿Ya? Toco de nuevo más formatos y agrego una cuarta D y elijo aceptar, mostrando el nombre en texto del mes que corresponde a esa fecha. Por lo tanto, los parámetros de configuración de formato a contar de más formatos y siempre ocupando la opción personalizada tienen una cantidad de opciones que permiten ver los datos de diferentes formas. El dato o la configuración de número más importante y en alguna medida compleja es, por ejemplo, ocupar de tipo moneda con decimales y presionar aceptar. Tocamos esa celda y vamos a configurar con 1.000.000. Presionamos Enter y se configura con 1.000.000 con el símbolo, en este caso peso, coma, 2 decimales. Si ese valor se convierte en uno negativo, con un menos, y presiono Enter, automáticamente toma un parámetro gráfico de color. Inclusive podemos generar, para finalizar, esta sección de configuraciones de formatos personalizado, a contar de, en este caso, el valor del símbolo peso inicial, podemos elegir en español un color y cerrar ese valor de corchete, aceptamos. Cuando el valor sea positivo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y presiono Enter, el valor cambia al color azul. Y cuando sea negativo, cambiaría al color rojo. Si es que estamos analizando, en este caso, tipos de datos contables, para salidas y para ingresos. La configuración de formato personalizado es muy importante que la podamos ocupar porque también se pueden requerir en funciones, que las vamos a ir viendo de a poco dentro del curso, especialmente en el nivel intermedio. Pero con esto espero que tengan claro tanto los errores, los cursores, los movimientos y los formatos dentro de Excel. Esto como resumen prácticamente de finalización del curso, aunque aún nos faltan varios ejercicios por desarrollar. Voy a borrar este caso y ustedes pueden ir practicando, replicando en ese sentido el ejercicio. Los movimientos rápidos ya los vimos, ocupando Control, Control Shift, y de hecho ocupamos una celda para poder garantizar la visualización de un error de tipo nombre, cuando escribimos mal una fórmula. Vamos con un ejemplo, en este caso, de tipo objetos dentro de Excel, para finalizar nuestra clase, preparando casi nuestra clase 26, que es manejo de bases de datos de tipo texto, en la cual vamos a crear algunos objetos visuales y sus configuraciones. Ya en este punto estamos llegando a una sección de información, informes, configuraciones de impresiones, salidas de datos. Dentro de la creación o del manejo de objetos dentro de Excel, tenemos una que se considera muy importante. Esa configuración no es otra que la creación y asignación de nombres. Para nosotros poder, en este caso, asignar nombres, punto número 1, fíjense, dentro vamos a crear un correlativo, AN, de asignación de nombres. Fíjense que ese nombre que muestro en pantalla en resaltado, y voy a hacerlo en color rojo negrita solo para que lo puedan visualizar, AN es asignación de nombre, guión bajo base, guión bajo de, guión bajo datos. Porque la asignación de nombre y en este caso la incorporación de también nombres a las tablas no se puede hacer en este caso en términos de o con el uso de espacios. Esos dos en rojo que están allí, el TBL es una tabla y el AN asignación de nombre, es lo que significa justamente. AN es igual a asignación de nombre. Y en este caso TBL es igual a tabla. Simplemente, abreviaciones que van a permitir luego identificar objetos dentro de Excel. ¿Cómo se incorpora una asignación de nombre? Se hace de la siguiente forma. Seleccionamos el rango. En este caso, Control E es posible ocuparlo sin problema, porque los datos se encuentran correctamente estructurados. Esta sección de datos está por completa llena, es decir, no tenemos celdas en blanco, entre otras cosas. Control E lo podemos usar y la celda en blanco no quiere decir que no se seleccione, solo que esa fue la celda
la cual ocupamos para generar la selección ampliada del rango. También podemos hacer uso de Control Shift a contar de cualquiera de los vértices a la derecha y luego hacia abajo. Acá va a depender de ustedes el uso. Teniendo esta selección, vamos a ocupar nuestro cuadro de nombres, en el cual tenemos la asignación de nombres garantizada. Desde este punto, nosotros hacemos la asignación de nombres. Estamos definiendo un rango y vamos a establecer un nombre a esa selección. Como bien indicamos, AN de asignación de nombre, guión bajo porque no puedo ocupar espacios. Esto es importante, es una obligatoriedad. Aquí sería base, guión bajo de, guión bajo, datos. Simplemente escribimos en la identificación. AN, asignación de nombre. Presiono Enter y el nombre queda de inmediato guardado dentro del libro. Si toco el validador, inmediatamente puedo ver asignación de nombres. Si nos cambiamos de libro, en este caso, perdón, de hoja, y vamos a una hoja anterior y toco el cuadro de nombres y selecciono AN base de datos, nos va a llevar inmediatamente a esa hoja y automáticamente selecciona la información. Esto permite usar ese rango dentro de fórmulas que se encuentren en otras hojas del libro. Y por lo tanto, generar una fluidez y una interacción mucho más automatizada con nuestras bases de datos y planillas. Necesito que ustedes dentro del ejercicio seleccionen y asignen el nombre. Me preguntan, César, cuando escribí el nombre me equivoqué, algo normal. Por lo tanto, necesito corregir ese nombre. No podemos corregirlo desde acá. Ya ese nombre queda en una base de datos interna de Excel. Por lo tanto, tenemos que descubrir una nueva ficha de, en este caso, herramientas. Si vamos a fórmulas, dentro de fórmulas tenemos un apartado específico que controla esto y es los nombres definidos dentro de Excel. Ya estamos incorporando hartas herramientas y procedimientos dentro de nuestro curso. Tocamos administrador de nombres y vemos, entre otras cosas, una cantidad de nombres que están definidos en este libro. El que nos interesa por ahora es AN base de datos. Aquí podemos presionar modificar y desde este punto podemos cambiar el nombre si nos equivocamos. También poder elegir un comentario para identificar de qué se trata ese rango que estamos creando y de igual forma a contar del botón de, en este caso selección, poder seleccionar un determinado rango. Al hacer los cambios y presionar aceptar, esas modificaciones se ejecutan en este caso, rango. Podemos también eliminar y por lo tanto, si nosotros eliminamos, simplemente no se van a encontrar disponibles. Estos que están acá los tengo justamente para que puedan jugar y eliminar uno a uno. Podemos seleccionar y eliminar todos estos datos porque simplemente están allí para que ustedes puedan eliminar información. Podemos desde acá también crear nuevos registros y puedo crear de nuevo AN base de datos y elegimos el rango el cual visualizamos en la hoja y si está correcto, aceptamos. Y el rango vuelve a crearse con ese nombre, sin problema. Así que tenemos esta opción desde el apartado de fórmulas, administrador de nombre, que también de hecho podemos definir un nombre desde acá, desde la herramienta definir nombre. Si nosotros vamos de nuevo a administrador, tocamos y eliminamos, cerramos y elegimos la herramienta definir nombre, se abre la configuración inicial, AN base guión bajo de guión bajo datos. Si por alguna razón escribimos un espacio y presionamos aceptar, se genera el error. No puedo ocupar espacios para generar asignaciones de nombre o tablas dentro de Excel. Debo garantizar que esto se genere y uno de los operadores que yo recomiendo ocupar es guión bajo. Presiono aceptar y de vuelta el nombre se crea. Está disponible en la asignación de nombres.
Esta es la forma de ocupar una asignación de nombres dentro de Excel. Y este es el objetivo de la primera parte de este ejercicio, crear una asignación de nombres. Si yo selecciono los datos, inmediatamente al hacer la selección, ustedes van a garantizar si ese rango tiene una asignación de nombre, porque lo van a visualizar en el cuadro de nombres. Si acá no veo absolutamente sino el nombre de una celda, ya inmediatamente el nombre que ustedes detectaron, escribieron, está mal. Voy a hacer esto así. Si selecciono excepto la última fila, ese nombre es incluyendo la última fila, por lo tanto leo A1. En el minuto que agrego la última fila y suelto, inmediatamente cambia a N base de datos. Si yo selecciono los datos en sus planillas que van a subir en la plataforma y no leo esto, automáticamente el nombre está incorrecto y por lo tanto el ejercicio no contaría como válido. Vamos entonces a la siguiente definición de objetos dentro, en este caso, Excel. Seleccionamos un nuevo rango, Control E. Fácil y rápido. También Control Shift a la derecha y luego hacia abajo. Como quieran, el resultado es prácticamente el mismo. Solo una ficha de distancia entre ambos métodos. Control Shift es obligatorio que sepan ocuparlo. Control E no da garantías de selección en todo momento. Control Shift, por el contrario, sí lo hace. Seleccionamos el rango y vamos a incorporar una tabla. La tabla lo hacemos dentro de la ficha Insertar. Y vamos a identificar nuestro objeto de tipo tabla simple. La tabla simple es un objeto dentro de Excel que permite agilizar y que incorpora de forma automática encabezados de columna y filtros, y permite agilizar la creación de funciones y su uso y administración dentro de modelos de datos que a futuro van a ser, de hecho, obligatorios. Tocamos tabla y de inmediato le indicamos si es que esta tabla tiene encabezados. No los tiene. No los tiene, solo tiene datos. Por lo tanto, vamos normalmente, lo digo con mucha responsabilidad, nuestras tablas deben tener encabezados. Pero este, que es un ejemplo, simplemente no los tiene. Y prácticamente va a ser el único ejemplo que no tenga encabezados. Por eso lo tengo disponible en esta explicación básica de creación de objetos en Excel. Presiono simplemente aceptar. Y lo que hace por obligación el formato de tipo tabla es crear una, en este caso, fila que contenga encabezados. Para Excel, el nombre de los encabezados va a depender del número de columnas que tenga. Y nosotros, como usuarios de la tabla, vamos a cambiar y, en este caso, personalizar el nombre cuando, en este sentido, tengamos definido un nombre para ello efectivamente. Como por ejemplo root, nombre y apellido, sueldo, etc. De lo contrario, ese es el nombre que va a tener, de columna 1 a columna 10 de forma correlativa. Si selecciono la tabla en cualquier minuto, en cualquier punto internamente, inmediatamente voy a ver que se habilita una nueva ficha de herramientas, el diseño de tabla, en la sección superior. Para ello, obligatoriamente, debo hacer un clic en el rango que estoy diseñando o anotando en color rojo. Si no nos encontramos dentro de este rango, simplemente esa ficha superior no va a estar visible. Si hago un clic en un punto fuera de la tabla, no veo la herramienta de diseño. Simplemente desaparece. Al minuto que hago clic dentro de la tabla, vuelve a aparecer. Con ella aparecen los estilos de tabla, que como ya hemos visto, cambian visualmente las configuraciones de forma automática. Al elegir una, la configuración se muestra en pantalla. Si es que nosotros seleccionamos un encabezado y elegimos un color, aunque queramos en diseño cambiar el formato, ese color amarillo va a mantenerse forever, para siempre, hasta que no seleccionemos ese encabezado y en inicio le indiquemos que es sin relleno, para que desde ese punto en el diseño sí que pueda cambiar el fondo de esa primera, en este caso, fila. Todas las configuraciones que hagamos en nuestra tabla de tipo configuración de fuente van a mantenerse y no va a poderse controlar desde el estilo de la tabla. Es importante que sepamos esto. Normalmente lo que se hace también es seleccionar por completo
y luego elegir sin relleno. Y la tabla en los colores, elegir en el punto automático, para que el diseño controle al momento de seleccionarlo y cambie tanto los colores del encabezado como los fondos y las bandas de color dentro de la información. También el diseño de tabla tiene la posibilidad de cambiar un parámetro que es fundamental, y ese parámetro es de personalización y tiene que ver con el nombre y el tamaño de la tabla. Es por esa razón que dentro del ejercicio nos muestra un nombre específico, y ese nombre específico tenemos que asignárselo o atribuirlo, en este caso, en el cuadro nombre de tabla. Vamos a elegir en este caso el cuadro y voy a seleccionar TBL como nombre _ información. Al finalizar, no agrego el punto, solo TBL información, entendiendo que la palabra inicial TBL hace referencia a tablas y la palabra inicial AN hace referencia a asignaciones de nombre. Dos objetos que son distintos y que si los controlamos con las abreviaciones los vamos a poder ubicar de forma mucho más rápida. Créanme que esta recomendación va a tener mucho peso a futuro. Pueden elegir su propia, en este caso, abreviación. AN no necesariamente, pueden elegir ASIG de asignación o cualquier otra cosa que ustedes requieran. En TBL pueden escribir directamente tabla, guión bajo y el nombre. Es su decisión. Sin embargo, tener una abreviación garantiza orden y en los modelos de datos son absolutamente necesarios. Y también en nuestras funciones avanzadas, que vamos a ir incrementando el nivel de a poco hasta llegar a una funcionalidad de más de 20 líneas. Presionemos Enter y por lo tanto ese nombre se acaba de registrar en ese objeto. Como siempre podemos ir a visualizar los nombres que tenemos creados a partir de ¿dónde? Del apartado Fórmulas. Recuerden que todos los objetos de Excel se encuentran definidos como, en este caso, un administrador de nombres. Esa administración de nombres, al presionar, inmediatamente nos va a mostrar la tabla. Sin embargo, la tabla tiene parámetros que no pueden modificarse como el rango. Solo podríamos cambiar el nombre de la tabla, si es que el nombre tiene algún error, y agregar un comentario. Tiene menos, en este caso, oportunidades de edición que la asignación de nombre que vimos en el paso inmediatamente anterior. El icono que muestra también es distinto. Como pueden ver, una asignación de nombre es una cantidad de celdas dentro de una hoja, mientras que una tabla tiene un icono distinto, y el icono justamente es el de tabla, un encabezado y datos dentro. No saber identificar el icono es grave dentro de Excel. Lo estamos explicando justo por esta razón. Un icono de asignación de nombre es muy distinto al de tabla. Por lo tanto, el nombre que le agreguemos a la asignación de nombre debería, ojalá, tener siempre una abreviación al igual que la de la tabla, para que dentro de la fórmula sepamos cuál debemos elegir y por qué. Cerramos y borro anotaciones. Tenemos entonces la creación de un objeto de tipo tabla. Es importante entender que si en una celda de cualquier hoja del libro, voy a crear una hojita nueva acá, solo para garantizar que esto se toma el peso que corresponde. AN, inmediatamente leo la asignación de nombre. Si selecciono la asignación de nombre y presiono Enter, inmediatamente voy a traer ese rango a una hoja nueva. Por lo tanto, si elijo igual TBL, inmediatamente filtro por las tablas que tenga creadas dentro del libro. Si selecciono con tabulador y presiono Enter, inmediatamente visualizo la tabla. Quiere decir que los rangos como asignación de nombres y tablas como TBL pueden ser ocupados dentro de fórmulas y por lo tanto agilizar la creación de ellas en un modo absolutamente importante, prácticamente obligatorio. Esa hoja nueva lo vamos a llamar igual clase 25 y se va a llamar hoja de igualación, porque estamos igualando a las definiciones o asignaciones de rango
de la hoja inmediatamente anterior. Y recuerden que esta hoja se puede ubicar en cualquier punto, al inicio o a la derecha al final. Sin embargo, yo la voy a mantener justo a la derecha de la hoja original. Para cerrar esta cápsula de manejo de hojas, conocimientos de errores, tipos de cursores, movimientos rápidos, errores en Excel, tipos de objeto, cerremos con seleccionar una tabla, que en este caso la tenemos en esta posición y nos dice que vamos a, aquí nos dice seleccionar el rango A13J22, que se encuentra definido para la tabla inmediatamente anterior, y nos dice que en este caso debemos copiar y pegar como rango normal a contar de la celda A25 en color rojo. No necesitamos pegar y copiar, necesitamos simplemente TBL, tabulador y Enter. Y ya tenemos inmediatamente esa tabla disponible en este punto. Fíjense que es un rango normal, simplemente no tiene la ficha de diseño, que sí tiene cuando hacemos clic la parte inmediatamente anterior. Vemos el diseño de tabla. Y en la sección inferior no vemos ese icono de diseño de tabla. Si por alguna razón queremos solo los datos, copiamos y pegamos como valores. Como siempre hemos visto en este apartado, no es necesario sino que para eliminar la interacción de una fórmula o la igualación, copiar y pegar como valores da garantías de disponer de los datos sin tener ese vínculo con, en este caso, la función original. Para finalizar, vamos a copiar y a pegar y vamos a anular esa celda inicial de color rojo. Y tenemos los datos que nos pidieron en este punto, usando una técnica de igualación, misma que usamos en una hoja nueva, y que las abreviaciones nos permiten identificar nuestros rangos de asignación de nombre y de inserción de tablas de forma automática. De lo contrario, tendríamos que aprender todos los nombres que creemos en un libro, como información, o en este caso, la siguiente que era base de datos. Si se nos olvida un nombre, simplemente no vamos a poder insertar porque no vamos a tener una referencia cierta. La abreviación va a permitir sí que se desplieguen todas las tablas como TBL y AN como asignaciones de nombre y tenerlas disponibles tanto en fórmulas como en otras hojas del libro, tal y como lo vimos en estos ejercicios. Sin más, yo me despido, César Chacón, espero que hasta este minuto el curso esté haciendo a su entera satisfacción. De mi parte puedo indicar que el avance ha sido notable. Nos vemos en la clase 26, ya estamos próximos a finalizar y por supuesto iniciar nuestro nuevo nivel, el nivel intermedio. Saludos, chao chao.